En el video anterior examinamos quizá demasiado resumidamente los procesos evolutivos de la naturaleza y del ser humano, teniendo en cuenta la ley del centenario. Vimos pues cómo el ser humano y el proyecto humano tiene 7 grandes etapas que toman cada una miles de millones de años cada una, y cada una de esas etapas se va dividiendo en 7, sub 7, sub 7, sub 7, y así sucesivamente hasta llegar desde etapas de millones de años a etapas de duración pues muy pequeña. Pero como este es un tema tan interesante y como se supone que hay muchas personas interesadas en conocer estos procesos con un poco más detalle, vamos a estudiar un estudio presentado por la filósofa inglesa Anna Besant en su libro llamado Genealogía del Hombre. Esta señora fue presidenta de la Sociedad Teosófica muchísimos años, escribió muchísimos libros, cerca de 300 libros que fueron tomados de sus conferencias y sus conversaciones. Como hemos dicho muchas veces, la Sociedad Teosófica fue fundada por la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella era experta en filosofías comparadas, era una experta en símbolos y escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar todos los letrados que están encriptados, que son simbólicos, a fin de evitar la letra muerta, que es tan ingenua, que es tan infantil. De esas claves, quizá la más famosa es la clave antropológica, donde ella da las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Así que, volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice ya mencionada Anna Besant en su libro también ya mencionado, Genealogía del Hombre, y dice: la multiplicación de los seres humanos tuvo lugar en las primeras etapas por división o por brotación. Las únicas formas de reproducción posibles para ellos, como lo están aún hoy día para los protisha, o sea, su más cercano semejante físico. Estos seres crecían, aumentaban en tamaño y entonces se dividían, al principio en 2 mitades iguales y en sus últimas etapas en porciones desiguales, produciendo una progenie de un tamaño menor que el suyo, la cual crecía a su vez y producía sus vástagos. Y añade: un estudio de la amiba y de la hidra puede servir de ilustración para comprender estos métodos de reproducción. Así pues, en esta primera raza no podemos hablar de ninguna subraza, aunque si bien podemos mencionar 7 etapas de desarrollo, pero son más bien cambios embrionarios que etapas. Así que ninguno de estos seres podía morir, entre comillas, ni el fuego ni el agua podía destruirlos. El fuego era su elemento y eran inconscientes del agua. Cuando llega el tiempo en que debe aparecer la segunda raza, o sea, la segunda raza raíz, los espíritus de la naturaleza aportan en torno a estos vehículos partículas de materia más densa, y con ellas forman una envoltura de una clase más tupida que las envuelve, de suerte que, entre comillas, lo exterior de sus cuerpos de la primera raza se convirtió en el interior de los cuerpos de la segunda. De este modo, la primera raza se desvaneció, se absorbió, se convirtió imperceptiblemente en la segunda, y el cuerpo que constituía todo el cuerpo de la primera se convirtió en el doble etéreo de la segunda. Durante muchísimos tiempos, muchísimas edades, cuya duración se desconoce, en las cuales vivió la primera raza, la Tierra adquirió gradualmente condiciones más tranquilas y estables, y los cataclismos no fueron ya por más tiempo de carácter general, sino solo local. Sobre la superficie del líquido desierto apareció gradualmente más tierra, extendiéndose los promontorios del primer continente, formando así una vasta herradura, como una herradura de caballo, en el segundo continente, llamado Hiperbóreo o Plasha.
Este continente ocupaba el área llamada ahora Asia del Norte, junto con Groenlandia y el Kamchatka, y estaba limitado al sur por el Gran Mar que existió en donde ahora es el desierto de Gobi, se extiende sus arenosas soledades. Suecia y Noruega formaban parte del mismo y se extendía por el sudeste más allá de Británicas. La bahía de Baffin era entonces tierra, la cual incluía las islas actualmente existentes en ella. El clima pues era tropical y una rica y exuberante vegetación cubría las risueñas llanuras. No debemos dar el nombre hiperbóreo, el significado que al presente se le da, pues este continente hiperbóreo era una tierra cálida y risueña, llena de exuberante vitalidad. El hombre hiperbóreo adquirió su triste significado durante los últimos tiempos, cuando esta tierra quedó sin habitantes a causa del cambio de clima y debido a los muchos cataclismos que la cuartearon y dividieron. Y agrega la señora Bizan: como se ha visto, la segunda raza aparece y presenta durante su existencia dos tipos marcados, respondiendo ligeramente a la conciencia búdica, que es la mental. Presenta la dualidad, que es característica de esta conciencia procedente de sus cambios físicos, de sus dos sentidos, el auditivo y el del tacto, y su conciencia del fuego y del agua, bastante notable ya en este punto de la evolución del alma. Estos tipos son llamados Kimpurushas, o sea, los hijos del sol y de la luna, y entre comillas, padre amarillo, madre blanca, de aquel fuego y el agua, y nacieron bajo el planeta Júpiter. Su color era de un amarillo dorado, a veces casi brillante, como el de las naranjas, otras veces presentaba los matices más pálidos del limón, y estas formas de magníficos colores filamentosas, cuyas estructuras se parecían a un árbol, algunas a otros tipos de animales, y otras asumían un aspecto ya semi-humano. Eran completamente heterogéneas en apariencia, agitándose, flotando por el espacio, deslizándose y trepando de acá para allá, llamándose unas a otras mediante sonidos parecidos a los que emite una flauta, a través de espléndidos bosques tropicales cuyo verdor brillaba al recibir los rayos del sol, con floridas enredaderas adornadas de brillantes flores. Todo esto constituye pues un hermoso cuadro de soberbios matices, el esplendor de la naturaleza en su exuberante juventud, rebosando de vida, de color y de movimiento, perfiles trazados por una mano de gigante, esparciendo por doquier los colores de una superabundante e inagotable. Como hemos dicho, en esta segunda raza aparecen dos tipos principales, el primitivo y el más avanzado. En el primitivo tipo no existen huellas de sexo, son individuos unisexuales y se multiplican por expansión y brotación, como la primera raza. Sin embargo, a medida que estas formas adquieren más solidez y se revisten con una capa de partículas terrestres más densa, esta clase de producción se hace imposible, y en este punto surgen en ellas pequeños llamados, en sentido figurado, entre comillas, gotas de sudor, puesto que brotan como el sudor de la piel humana, son viscosos, opalescentes, y se endurecen gradualmente, crecen, se desarrollan y asumen diversas formas y diversos aspectos. Recordaréis que en los libros hindúes se dice que todas las razas nacieron de los poros de la piel de sus progenitores. Recordaréis también asimismo que Virabhadra, comisionado por Mahadeva para inutilizar el sacrificio de Daksha, produjo millones de extrañas formas de los poros de su piel, y muchas huellas de esta clase de reproducción pueden hallarse en los relatos puránicos de los libros hindúes, y los datos aquí aducidos referentes al lado físico de la evolución del hombre os harán comprender mucho mejor que antes el significado de dichos relatos. En el decurso del tiempo, pues, principian a notarse ligeros indicios de sexualidad en estos, entre comillas, nacidos del sudor, de la segunda raza, puesto que presentan señas de los dos sexos, por cuyo motivo se les llama andrógenos latentes. Cuando estudiamos el desenvolvimiento de los reinos inferiores actuales, vemos que todas estas etapas de desarrollo subsisten todavía y percibimos
con qué firmeza y regularidad han sido dirigidos los espíritus de la naturaleza a lo largo de un plano único, el cual ha sido constantemente modificado en sus detalles, pero que en sus principios esenciales siempre ha permanecido el mismo. Así pues, de los gérmenes expelidos por esta segunda raza de hombres, entre comillas, se desarrolló gradualmente el reino de los mamíferos en toda su inmensa variedad de formas, siendo los animales inferiores a los mamíferos formados por los espíritus de la naturaleza de los tipos desarrollados de la tercera ronda, ayudados a veces por emanaciones humanas. Mientras tanto, la tierra cambia lentamente. La Gran Madre trabajaba debajo de las aguas, trabajaba asiduamente para la tercera raza, y su busto y ombligo aparecieron sobre las aguas. Esto fue el cinturón, el sagrado Imabat que rodea el mundo. Este es un comentario de los libros sagrados. Y el mar inmenso que se extendía hacia el sur de Plasha cubría el desierto de Gobi, el Tíbet y Mongolia, y entre las aguas del sur de este mar surgió la gran cordillera de los Himalayas. La Tierra pues apareció lentamente al sur, extendiéndose desde el pie de las cordilleras de los Himalayas al sur de Ceilán y Sumatra, hasta más allá de Australia, Tasmania e Isla de Pascua. Hacia el occidente surgió también Madagascar y parte de África, sumándose además a todo esto la Noruega, Suecia, la Siberia oriental y occidental, así pues el continente de Kamchatka, que se apropió de su predecesor, un vasto continente, la enorme Lemuria, la cuna de la raza en la que apareció la inteligencia humana. En la historia antigua, esta tierra es llamada Shamali. En el curso de las edades, este gran continente sufrió muchas disgregaciones y fue dividido en grandes islas. De tiempo en tiempo, erupciones volcánicas y grandes terremotos segregaron enormes fragmentos de su gigantesca masa. Noruega al principio hundirse lentamente y esta antigua tierra desaparece por momentos de la vista. Hace 700.000 años, antes del período terciario, el período Eoceno terciario, hubo una gran erupción de fuegos volcánicos, se produjeron hendiduras en el fondo del océano y la Lemuria como tal desapareció, dejando únicamente fragmentos tales como Australia y Madagascar con huellas de su historia, con la isla de Pascua sumergida y vuelta a reaparecer. Durante la vida de Lemuria, a la mitad, poco más o menos, de su curso de desarrollo, tuvo lugar el gran cambio de clima que destruyó los restos de la segunda raza, junto con su progenie, la tercera primitiva. Dice entre comillas, el eje de la rueda se inclinó, el sol y la luna no brillaron ya más tiempo sobre las cabezas de esta parte de los nacidos del sudor. La gente conoció la nieve y el hielo, y los hombres, las plantas y los animales fueron detenidos de su crecimiento y disminuyeron de estatura. Así pues, los brillantes colores de los trópicos desaparecieron ante el helado soplo del viento del norte. Los días y noches polares de 6 meses principiaron, y durante un determinado periodo los restos del continente solo presentaron una mezquina y raquítica población. Así que más allá de este continente, en la región polar, sonreía siempre la imperecedera tierra sagrada. Y continúa la señora Bizan. La tercera raza, presentada, como podemos deducir por analogía, 3 tipos muy marcados, a los cuales llamaremos el primitivo, el mediano y el más avanzado de la tercera. Así como la primera raza, en contacto con Atma, con el espíritu, presentaba una unidad, y la segunda en contacto con Atma Buddhi, una dualidad. Del mismo modo, la tercera en contacto con Atma Buddhi Manis, o sea, la voluntad, la inteligencia y la sabiduría, presentaban una triplicidad. El primer tipo, el primitivo de la tercera, o sea, el modo de reproducción es similar al del más avanzado de la segunda. Esto es, se verifica por medio de la expulsión de cuerpos blandos y viscosos, o sea, entre comillas, sudor. Estos cuerpos se endurecen durante la segunda subraza, las gotas se densifican y redondean, el sol se calienta, la luna lo enfría y moldea, y el viento lo nutre hasta su madurez, dicen los comentarios. Estos blandos cuerpos se endurecen gradualmente, asumen la forma de huevos. El huevo que desde aquel entonces hasta el presente es el lugar natal del germen.
Así que la forma pasaba entonces dentro del huevo sus primeras etapas de desarrollo, siendo más humana en sus contornos y latentemente andrógena. Este tipo primitivo de la tercera incluye dos subrazas. La primera subraza nació del sudor y las características de los sexos apenas se hacían visibles en el cuerpo. La segunda subraza nació todavía del sudor y se desarrolló en seres andrógenos, bien caracterizados y definidos, claramente humanos en el tipo, habiéndose densificado y endurecido la cubierta externa de la envoltura. A estos seres se les llama los hijos del yoga pasivo. Son abstraídos, parecían estar en las cosas externas. En el segundo tipo, el guiano de la tercera, en la tercera subraza, los pequeños se desarrollaban dentro de la envoltura, que era entonces una cáscara, desenvolviendo los dobles órganos sexuales, y cuando lo hacían, rompiendo la envoltura, estaban completamente desarrollados, como sucede con el polluelo en nuestros días, pudiendo andar y correr. Ellos eran los hermafroditas, de los cuales se hablará luego, pues se convirtieron en los vehículos de los señores de sabiduría, y esta circunstancia les da el nombre de mediados de la tercera. En la cuarta subraza, la reproducción tuvo todavía lugar por medio de huevos, pero al desarrollarse los pequeñuelos, uno de los sexos principió a predominar sobre el otro, hasta que del huevo surgieron varones y hembras. A medida que este proceso continuó, los tiernos vástagos se hicieron cada vez más y más desvalidos, hasta que al fin de la cuarta subraza ya no les fue andar al surgir de la envoltura protectora. El embrión humano pues reproduce todavía estas etapas en su desarrollo, puesto que presenta la forma parecida de una amiba de la primera raza, la forma filamentosa de la segunda, la carencia de sexo en las primeras etapas, que luego es reemplazada por un estado andrógeno, y gradualmente predominan las características ya sea del varón o de la hembra que determinan el sexo, como sucedió en la tercera. Así que puede hacerse notar que las huellas de la dualidad del sexo no desaparecen ni aún en la madurez del embrión, pues el varón conserva los órganos rudimentarios de la hembra, así como la hembra los del varón. Y agrega la señora Vicente, es sumamente interesante hacer notar las muchas huellas que se hallan en la literatura india, así como en los mitos, entre comillas, que encierran más verdades que la historia de los variados modos de reproducción comunes en tiempos primitivos. En el relato del sacrificio de Daksha se citan diversos modos, así, entre comillas, por medio del huevo, por la exhalación de fluidos, por la vegetación, por los poros de la piel y finalmente solo por medio de la matriz, dicen los libros sagrados hindúes. Y dice, en el tercer tipo, el más avanzado de la tercera, esta quinta subraza, la reproducción todavía se verificaba al principio por medio de la producción de huevos, dentro de los cuales se desarrollaba la criatura humana, pero gradualmente el huevo fue conservado dentro de la madre y el niño nació, como en nuestros días, débil y desvalido. Ya en la sexta y séptima subraza, la reproducción sexual fue universal, y este más avanzado tipo de la tercera está pronto a recibir a los manasaputras, o sea, a las jerarquías que le darán el mayor desarrollo intelectual. Y añade la señora Visan, la separación de los sexos pues en la cuarta subraza, a la mitad de la tercera, tuvo lugar en la última parte del período secundario, hace de ello ya 18 millones de años, y en este punto habían transcurrido a los menos 18 millones de años o quizá más desde que la raza existía, puesto que principió en el período jurásico del secundario, o sea, la edad mesozoica, el período de los reptiles, como a veces se le llama. Después de la separación de los sexos, las más primitivas subrazas perecieron rápidamente, debido principalmente a la catástrofe que ya se ha mencionado. Luego los reyes divinos, como veremos, descendieron a la tierra antes de la separación de los sexos, habitaron en las formas más perfectas de dicha tercera raza raíz. Estos reyes eran llamados los andrógenos divinos, los hermafroditas divinos, y dieron a estas formas una belleza divina. Las transformaron en gigantes, cuyas facciones y continente presentaban un soberbio aspecto. Con su venida y la subsecuente separación de los sexos, concluyó el Satya Yuga de la Tierra, uno de los 4 periodos evolutivos.
Y continúa. El primitivo de la tercera nació bajo el imperio de Shukra, o sea, Venus, y bajo su influencia se desarrollaron ya los hermafroditas y las razas fueron separadas bajo el imperio de Marte, que es la encarnación de Kama, la naturaleza pasional. Como todas las demás formas, entonces existe sobre la Tierra el hombre era de estatura gigantesca, comparado con su talla actual. Era el contemporáneo del pterodáctilo, del megalosauro y otros gigantescos animales, y tenía que luchar con ellos. Así pues, en esta tercera raza fueron desarrollados los órganos visuales. Al principio fue desarrollado un ojo único, que estaba situado en medio de la frente, llamado más tarde el tercer ojo, y luego los dos ojos, pero estos últimos fueron poco usados por la tercera raza hasta su séptima subraza, y únicamente ya en la cuarta raza, habiéndose el tercer ojo retirado del interior para convertirse en la glándula pineal, se convirtieron en los órganos normales de la visión. El color de la tercera raza era rojo, variando mucho en sus matices. Los divinos andrógenos eran de un hermoso color rojo dorado, brillando y resplandeciendo de un modo indescriptible y añadiendo a la gloria y hermosura de su aspecto general el ojo único que brillaba de manera de una joya desde su deslumbrante foco. Causa la impresión desagradable pasar desde ellos a los colores rojo terrestres de las toscas e imperfectas formas de los primeros hombres y mujeres después de la separación de sexos. De altura gigantesca, bien proporcionados, se comprende que estos hombres y mujeres debían estar dotados de una tremenda fuerza, tan por encima de la de los hombres de nuestra actual generación, como los anoplatoides y los paletoides, que los rodeaban en los últimos tiempos. Se hallaban pues por encima de los bueyes, ciervos y cerdos, de los caballos, tapires y rinocerontes, que serían sus descendientes. Ellos crearon con su mente ese tipo de animales, la cabeza con la frente achatada, el cardeado ojo lánguido y triste brillando sobre la aplastada nariz, las abultadas y salientes quijadas. Todo esto constituía un conjunto repulsivo al gusto moderno. Sin embargo, la memoria del tercer ojo persistió en la historia de Grecia, en donde se habla de hombres que solo poseían un ojo, los cíclopes, como se les llamó posteriormente, y de Ulises, un hombre de la cuarta raza, que mató a un cíclope de la tercera, el cual tenía un ojo central. Este tercer ojo, desarrollado bajo la influencia de la mónada, o sea, del espíritu del hombre, poseía muchos más grandes poderes de visión que los dos ojos posteriores, o por hablar con más propiedad, ofrecía menos obstáculos al poder perceptivo del espíritu. Pero a medida que el espíritu se dio el terreno a la inteligencia, lo físico triunfó, y los dos débiles órganos de visión, que se llaman nuestros ojos, se desarrollaron gradualmente, creando así mayores obstáculos al amplio poder perceptivo del alma, pero proporcionando, sin embargo, una definición más precisa de los objetos y por ende una visión más sutil y perspicaz que antes. El tercer ojo proporcionaba impresiones de lo físico en masa más bien que en detalle, y su pérdida temporal dio por resultado una vista más penetrante. Estos aparentes salvajes en la forma, eran sin embargo intuitivos, respondiendo fácilmente a los impulsos que les dirigían los reyes divinos que los gobernaban, bajo cuya tutela construyeron grandes ciudades, enormes templos ciclópeos, fuertes y macizos, construidos de tanta solidez, ya quedan fragmentos de ellos, y Shambhala, la ciudad sagrada, la santa mansión, todavía permanece en pie, como testigo de la fuerza que la construyó y de la inteligencia que la dirigió. Cuando tratemos de la evolución intelectual, diremos algo más acerca de esta civilización. Y añade la señora Bizan, antes de dejar la evolución física, en la que los Pitris Varishad juegan tan importante papel como jerarquías que dirigieron la evolución física, echemos una ojeada a la subsecuente participación en la evolución de la raza después de dar sus cuerpos para la primera raza, abandonan la tierra, ascendiendo a otros estados de conciencia por un determinado periodo. Dice así los comentarios, abro comillas, habiendo proyectado sus sombras y formando hombres de un elemento, los progenitores reascienden a Mahaloka, donde descienden periódicamente cuando el mundo es renovado, para dar nacimiento a nuevos hombres. A cada nueva raza, esto es,
Al nacer una nueva raza, descienden constantemente, guiándola por algún tiempo y encarnando en ella con el objeto de ayudar al director de la raza, al Manú de la raza. Renacen pues como los hijos de alguno de los hijos nacidos de la mente de Brahma, el Logos planetario, los hijos llamados de las Saptarishis, los 7 rishis, y de nuevo ejecutan sus funciones moldeando las formas, elaborando la tercera raza para los cambios futuros y preparando los andrógenos que deben seguir de vehículos a los hijos de la sabiduría. Después de la separación de sexos, los hijos de Atri, a quienes se da el nombre específico de Varishad, llamados también por algunos Puranas los hijos de Marichi, presiden la ulterior evolución de la tercera raza, a los que en la literatura india se da el nombre de Danavas. Así que, añade la señora Visa, recordaré la historia de la perversión moral de los Danavas relatada en el Mahabharata. Como Ahankara, el principio intelectual, tomó posesión de ellos, y como el Devi Sri moró con ellos en sus primitivos tiempos, cuando eran puros y piadosos, pero les abandonó en cuanto se hicieron egoístas y ambiciosos. Estos Pitris se convirtieron en los reyes divinos de los últimos lemurianos, gobernando bajo la influencia de los andrógenos divinos, y enseñaron artes y ciencias a la infantil humanidad que tenían a su cargo. Ellos son por tanto llamados los Pitris de los Danavas, y estos mismos seres son también los Pitris de los Daityas, o sea, los atlantes, entre los cuales aparecen también como los primitivos reyes divinos. En la quinta raza, añade la señora Visa, ya aparecen ya individuos de los 4 grandes clases de Pitris, o sea, jerarquías celestiales, para ayudar al director a establecer su forma de gobierno entre la primera familia de esta quinta raza. Los hijos de Brigu, aquellos en quienes el cuerpo de causa es el vehículo activo, son los Somapas, los Kanias y los Saunyas, que son los que dan sus cuerpos para el tipo de los egos más avanzados, prontos entonces para la reencarnación, los cuales formaron la casta de los brahmanes en aquellos primitivos tiempos. Después los hijos de Angira, etcétera, etcétera, y muchas otras jerarquías celestiales, teniendo cada uno de estos tipos un instinto predominante en él. Estas 4 castas fueron llamadas las 4 varnas, o los 4 colores, y para el ojo del clarividente, el sharira de cada casta era el momento reconocible por su color dominante, debido a dicho color a la relativa densidad de sus materiales. Este pues es el secreto de la dificultad del cambio de casta, aparte de todas sus cualidades morales. Un libro, el libro Sharira, formado por el karma para la nueva encarnación, tiene que ser reconstruido si se ha de cambiar la casta. Y comenta las señoras, avisan sobre este asunto. Esto es una cosa que no puede hacerse por medio de un decreto legislativo ni por decisión de ninguna asamblea de hombres. Sin embargo, puede hacerse, se ha hecho en el pasado, se hace en el presente, pero solo con la ayuda de las jerarquías celestiales. Esta fue la ayuda que el jerarca procuró obtener por medio de las tapas y del yoga, hasta que al fin obtuvo la asistencia de los Pitris, quienes le dieron un nuevo cuerpo, el cuerpo del Brahman. No es pues exacto que el cambio desde una a otra casta sea una cosa imposible, ni podéis considerarlo así, si realmente creéis en vuestros libros sagrados. Pero es difícil, muy difícil, y únicamente puede hacerse con la ayuda de los Pitris cuando los cuerpos estén más avanzados, mas no por medio de la palabra del hombre. La verdad acerca de este punto existe entre 2 extremos. Uno, el hombre que dice que la casta solo es debida al nacimiento, y otros que sostienen que las castas solo son debidas al mérito. Ninguno de ellos acierta por completo. El nacimiento tiene bastante que ver con este asunto, porque el cuerpo físico y el cuerpo intelectual son modelados bajo un plan similar, y porque al aparecer el ego con sus cuerpos de un determinado tipo, su cuerpo físico está moldeado hasta donde es posible sobre este mismo tipo. Hasta aquí hemos trazado pues la analogía espiritual y la física. Después nos ocuparemos del lazo que une a los dos, o sea, la genealogía intelectual del hombre. Este es pues un resumen de lo que puede hacer la evolución física del ser humano en las 4 etapas
que se han suscitado hasta el momento.